y verán ustedes, para celebrar el día de hoy, a quién hemos traído. Nada más y nada menos que a don Iván Chevedine, que es uno de los analistas más importantes de Cobas Asset Management, un analista que es el que más tiempo lleva trabajando con Francisco García Paramés, que actualmente gestiona nada más y nada menos que el 14% aproximadamente de la cartera internacional y un 60% de la cartera ibérica. Iván Chevedine, muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas tardes y Muchas gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Bueno, por Dios, gracias a ti por recoger el guante, gracias por acompañarnos y gracias por traernos el tema que nos traes y que lo vamos a descubrir ahora mismo. Bueno, arrancamos curso escolar, lo hacemos con fuerza después de repasar un escenario inflacionario en el que nos movemos y que tenemos por delante con dos grandes gestoras y dos grandes analistas como fueron Pablo Martínez Bernal y Beltrán Parajes. Hoy vamos a recibir en el estudio a Iván Chevedine, como les anunciaba, uno de los analistas más notables de Cobas Asset Management. Por eso, aprovechando que tenemos aquí a un gran experto, a un gran analista, a uno de los responsables más importantes de la cartera ibérica de Cobas, pues vamos a hacer un repaso a esa cartera. Vamos a tratar de analizar, de profundizar y de conocer más de cerca algunas de las tesis de inversión interesantes de esta gestora y además que puede volver o que está volviendo a demostrar la capacidad que tiene de generar valor. Así que, sin más dilación, si les parece, vamos a ello. Yo no les quiero entretener mucho más, pero antes recuerden que la primera parada informativa, la primera parada de análisis, la tenemos en la lección de Manuel Llamas, así que a por él vamos. Bueno, Manuel, vamos con tu lección, aunque yo sé que estás esperando las lecciones de Iván en el día de hoy, porque es un día de esos que nos gusta mucho a nosotros, ¿verdad? Un día de analizar empresas, de conocer detalles, de ver el punto de vista de análisis de nuestros expertos, de los gestores que nos acompañan. Pero decía yo que Cobas es una de esas grandes gestoras que está demostrando cómo se puede generar valor, pese a haber pasado años en los que se ponía en duda la chispa de esta gestora. Pues es verdad que esa esencia value de buscar valor, de saber esperar en el tiempo, de saber buscar el largo plazo, termina al final dando la razón a estos analistas de estas grandes gestoras. Y por eso la pregunta que te hago hoy, Manuel, es ¿por qué crees que se dice que ahora mismo es el momento del value investing, que está llegando de nuevo después, como decía, de unos años en las que las gestoras value parecía que lo hacían algo peor que las otras llamadas growth o que otro tipo de estilo de inversión? Bueno, pues básicamente, Luis Fernando, porque así lo demuestran los datos. Lo primero, me gustaría recordar que los gestores value buscan básicamente comprar compañías que estén cotizando a precios por debajo de su valor real u objetivo, es decir, acciones infravaloradas erróneamente por el mercado que ofrecen un importante potencial de revalorización al alza, mientras que los gestores growth no ponen tanto el foco en el precio de compra como en la capacidad de crecimiento que puede arrojar una determinada empresa o compañía en el medio y largo plazo. En segundo lugar, efectivamente, acabamos de asistir a una de las mayores divergencias entre inversión growth y value de la historia reciente. En los últimos años, los fondos o acciones growth han registrado una rentabilidad media muy alta, impulsada fundamentalmente por los valores tecnológicos, mientras que el value ha sufrido un duro castigo durante un largo tiempo, poniendo así a prueba la paciencia de muchos inversores. Sin embargo, este diferencial entre acciones o fondos value y fondos growth, pues se ha ido estrechando de forma bastante importante en los últimos trimestres, hasta el punto incluso de revertirse en favor del value. De hecho, muchos de los fondos y acciones que han subido más en el último año pertenecen precisamente a esta filosofía en valor. No hay duda de que el año 2021 está siendo un muy buen ejercicio para los gestores value. Ahora bien, ¿se mantendrá esta tendencia? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen estos gestores a medio y largo plazo? ¿Se ha producido un punto de inflexión o es una evolución, una reversión meramente coyuntural? Seguro que nuestro invitado de hoy nos aclara estas y otras muchas cuestiones. Pues seguro que sí, le he visto tomar buena nota de todo lo que decías, Manuel, pero vamos a buscar más elementos de análisis. Lo hacemos como cada semana en la pizarra de Domingo Soriano. Bueno, y suena tu sintonía, Domingo, la sintonía de la pizarra de Domingo Soriano. Hoy
fíjate que tenemos aquí a un experto analista que lleva muchos años con Paco García Paramés, que tiene una responsabilidad enorme sobre sus hombros, ya que es responsable de un porcentaje altísimo de dos de las principales carteras de Cobas, la internacional y la ibérica. Y a mí se me ocurría preguntarte, Domingo, ¿qué claves nos podías apuntar o qué claves figuran dentro de tu habitual pizarra para decidir entre elegir una cartera compuesta por empresas españolas, como pueda ser la cartera ibérica, o qué claves tenemos que manejar para decidirnos finalmente por otra cartera de empresas de mediana y pequeña capitalización o por fondos internacionales? Lo digo porque creo que adivino si digo que es una de las dudas principales, quizá la segunda duda con la que se encuentran nuestros oyentes cuando se decidan a invertir. Primera duda, ¿invierto o no invierto? Segunda duda, ¿invierto en Cobas? Ahora, dentro de Cobas, ¿cuál elijo, no? O sea, ¿qué cojo? ¿La cartera ibérica? ¿Cojo la internacional? ¿Cojo el fondo selección? ¿Cuáles son las claves que debemos manejar para que podamos despejar estas dudas? No tengo claves. Hoy no tengo pizarra. Domingo, por favor, si eres el dueño de las claves. O sea, yo siempre miro la pizarra de Domingo, señores. Cada vez que tengo una duda, digo, Domingo, enséñame la pizarra. Aquí no, yo esta pregunta, como me la he hecho tantas veces mis amigos y siempre les digo lo mismo. A ver, es que es completamente cierto. Yo siempre les digo a las personas que me preguntan, echad un vistazo, mucho más que un vistazo, a la gestora en la que queréis invertir. No vais a comprar empresas, porque eso no lo hacéis vosotros, eso lo hace el gestor. No vais a tomar decisiones de inversión, de nuevo eso lo hace el gestor. Tu decisión de inversión es la primera, ¿no? La de decir, oye, quiero poner parte de mis ahorros a trabajar. Pero cuando escoges una gestora, lo que estás escogiendo son personas en las que te fías, que crees que hacen un buen trabajo y que están haciendo un estudio detallado de las empresas. Entonces, una vez que has decidido eso y te fías de una determinada gestora, pues por su filosofía, por su pasado, por las personas que tienen a su cargo, a mí me resulta siempre muy difícil cuando mi amigo, un conocido, cualquier persona me dice, pero bueno, esta gestora me gusta mucho. Ahora, de todos los fondos que tiene, ¿cuál cojo? Y yo me digo, es que ahí ya, para empezar, me parece una pregunta secundaria y no tengo una respuesta muy clara, porque de verdad que creo que ahí sí que entra un poquito el factor suerte. Es decir, si a mí tú me dices una buena gestora, pues, por ejemplo tenemos a Cobas, podríamos citar a otras muchas, dices, ¿cuál de sus fondos lo va a hacer mejor en los próximos 5 o 10 años? Que es un poco lo que te pregunta la persona que te está diciendo, venga, ¿cuál cojo? ¿El Selecciones Internacional de Iberia? Yo le diría, no tengo ni la más remota idea, estoy convencido de que tampoco las personas de Cobas te van a saber decir, este fondo lo va a hacer mejor en 5 o 10 años. Y bueno, al final dependes un pelín de la suerte. Yo diría que es casi, en ese punto de la decisión, casi como cuando hemos dicho, vamos a invertir a un índice, vamos a invertir en gestión pasiva, ¿no? Que decimos, invertir a un índice, por ejemplo, de un país, tiene algo de apuesta por ese país. Confío en que este país, esta sociedad, lo va a hacer bien en los próximos 15, 20 años. Pues yo es un poco lo que he hecho con mis ahorros cuando he invertido en alguna gestora y he tenido que decidir en cuál de esos fondos, pues a lo mejor he dicho, oye, pues tiene un fondo centrado geográficamente en tal país que me gusta, no sé qué, venga, si no, pues al general. Yo suelo ir a los más grandes, lo reconozco. Yo casi siempre me ha gustado tener algún fondo español o en general de Iberia, suelen ser los fondos de las gestoras españolas porque también invierten en Portugal. Fíjate, ya ni diría por una cuestión de diversificación, porque no tendría sentido decir eso porque ya los fondos internacionales en los que invierto están muy diversificados. Yo creo que muchas veces por una cuestión casi sentimental, por decir, venga, pues tener un 10, 15, 20% en mi país y confiar en esas empresas que van a crecer. Pero una razón técnica o digamos, un razonamiento más de fondo, de verdad que yo no lo he encontrado para mí mismo. Y por eso le digo a mis amigos que es una cuestión más no sé, de percepción. También le puedo decir a alguien, mira, si la bolsa española lleva un par de años muy malos,
tú tienes ahí un fondo en el que confías realmente, una gestora que te parece que está haciendo las cosas bien y puedes pensar que desde un punto de vista coyuntural ahora pues puede estar un poco más en precio esas compañías españolas, pues puede tener sentido. Pero no voy más allá. Igual que en la primera parte de elige la gestora, préstale toda la atención del mundo, que sepas lo que estás comprando, que sepas que esas personas puedes confiar en ellas. Sí que soy muy insistente. La segunda parte es, una vez que te fías de eso, elegir el fondo concreto de la gestora es más casi, pues eso, un poquito de azar y probablemente si has hecho bien la primera parte, todos los fondos de la gestora van bien. Evidentemente preferirías escoger el que sube al 9 al que sube al 8, pero es que pero yo creo que no hay una fórmula mágica para eso. Tú no metes en tu análisis cuestiones como, pues en una cartera ibérica probablemente las empresas en las que invierta ese fondo me suenen más que a lo mejor una cartera internacional que tiene compañías de las que no he oído hablar en mi vida y que no sé muy bien cómo es el negocio, o un fondo de pequeña y mediana capitalización. Bueno, pues si el gestor nos fiamos mucho, pues creemos que tiene talento para haber encontrado verdaderas joyas de empresas que pueden crecer mucho en los próximos años y dar auténticos pelotazos y darnos más posibilidad de crecimiento a nuestros ahorros, o cuestiones como te lo digo porque me lo comentaba a mí hace no mucho una persona, un amigo del mundillo que se dedica a gestionar patrimonios, y que me decía que él en España, que lo veía tan mal la situación económica, que él prefería dejar su dinero fuera. Que ni siquiera los más grandes. Entonces, ese tipo de análisis tú no recomiendas ni siquiera hacerlo. ¿Crees que es más cosa más sentimental, más hacia dónde te...? A ver, sí que... yo, en general... Fíjate, ya casi me pongo en primera persona. Yo, desde un punto de vista personal, casi todos mis ahorros que tengo invertidos en renta variable, que ya he dicho varias veces que los tengo todo invertido en fondos, los tengo invertidos en el gran fondo de la gestora, de cada una de esas gestoras en las que yo confío. Porque entiendo que las mejores ideas que tengan los diferentes analistas, tanto los de la cartera internacional, si tienen un fondo específico internacional o de alguna geografía, como si tienen un fondo Iberia, pues entiendo que las mejores ideas de esos fondos van a acabar yendo a la cartera general, y que además suele ser la que más cuida, la que tiene más fondos y la que tiene más clientes. Y luego, muchas veces, ya te digo, por una cuestión, no sé si decir sentimental, por una cuestión también de decir, venga, pues tengo algún fondo un poco diferente, casi también yo digo a veces casi por entretenerte y por que no te suenen siempre las mismas empresas, porque muchas veces si no, dices, bueno, si es que estamos, a ver, los value que invierten a largo plazo, es verdad, es que al final acabas viendo las mismas empresas, pero decir, pues casi por curiosidad de aficionado a la bolsa, tengo 2 pequeñas participaciones en un fondo Iberia y en un fondo de pequeña y mediana compañía. Pero si me preguntases, ¿hay una razón técnica, lógica, de análisis de qué crees que te va a dar mejor rentabilidad a futuro? ¿Qué es lo que te suelen preguntar tus amigos? Yo de verdad que no lo creo. Creo que una vez que has hecho la selección de las gestoras, que es lo realmente importante, el cómo van a ir los diferentes fondos de esas gestoras es más cuestión, en los próximos 10, 15 años, es más cuestión de suerte que de que la gestora vaya a cuidar o vaya a saber más del fondo de Iberia que del fondo internacional. Yo lo único que no me gustan, por ejemplo, de esos fondos, que hay mucha gente que sí que los busca, son esos fondos a lo mejor más bien que hay como de grandes compañías, como más estables. Yo sé que las gestoras los publicitan mucho porque hay personas a las que les dan como más estabilidad. A mí no me gustan especialmente. Pero de entre esos fondos normales en los que invierten las gestoras, es que no le veo muchas diferencias. Hombre, a lo mejor a alguien muy joven le podría decir, pues mira, mete más porcentaje de tu cartera en un fondo de pequeñas compañías. En esos fondos que decimos nosotros que tienen un poco más de picante, que son más rock and roll dentro del value, pues a lo mejor a alguien de 20 años le digo, ahí tienes mucho margen para recuperar. A alguien que solo tiene 8 o 10 años digo, es que para esas pequeñitas a lo mejor hasta 7 o 8 años es corto plazo, cuidado. Pero para el resto, de verdad que yo lo hago muy por intuición. Y como yo siempre digo aquí que yo respondo a lo que yo hago, pues es que no puedo decirte otra cosa. Bueno, pues ahí queda esa pizarra de domingo, Iván. Te he visto tomar muchas notas, te he visto tomar buena nota. Hoy, domingo, te diré que vamos a tener muchas claves para analizar la cartera ibérica. También intentaremos sacar a Iván algo de otras de las carteras de Cobas, pero sin más dilación, para no restarle más tiempo a nuestro invitado, nos vamos a la tertulia. Bueno, entramos de lleno en tiempo de tertulia y eso es sinónimo de Value School, así que Luis Alberto Iglesias, tienes la primera pregunta a nuestro invitado de hoy. Mira, móvil, ordenador, veo ahí al otro lado de la mesa unas gráficas, unos cuadros, tenemos
a nuestro analista preparadísimo para el día de hoy. Iván es un hombre prevenido que vale por dos. Viene aquí con todos el aparataje desplegado sobre la mesa y tomando notas, y yo le voy a preguntar precisamente por una nota que ha debido de tomar, porque cuando has comentado, Luis Fernando, que un amigo tuyo que se dedicaba a la gestión había sacado todo su patrimonio de España o no invertía en empresas españolas, yo le veía a Iván que negaba así con la cabeza y que anotaba. Entonces la primera pregunta que te voy a hacer, y permitidme que le haga dos a Iván, va a ser una. Esta misma, Iván, ¿qué le dirías a esa persona que te dice, mira, chico, yo he decidido yo de España no me fío, posiciones de los fondos de Ibérica, de la gestora X, Y o Z, pasarlas a un internacional, porque aquí no veo valor? ¿Qué le responderías a ese comentario que yo mismo también he oído? Y ya la pregunta más centrada en la cartera de Cobas, querría saber, la cartera ibérica, cuáles son las principales posiciones, y aquí me gustaría señalar para los oyentes que principales no significa necesariamente que sean las más rentables, pero sí las principales apuestas, es decir, dónde han invertido la mayor parte del patrimonio de esos partícipes, en qué 3, 4, 5 empresas. Y empecemos por allí, ¿no? Y si encima nos puedes decir cuáles están tirando más del carro para tener esa rentabilidad, ese performance, que se suele decir en inglés dentro del sector, de cercano al 20% en lo que va de año, conectando con la parte de Manuel, de que el value se está recuperando. Esa sería mi pregunta concerniente a la cartera ibérica de Cobas. Pero bueno, ¿qué le dirías a quien te dijese, yo en España no veo valor y lo he sacado todo? Pues lo primero es que una cosa es que estén cotizadas las compañías en Iberia, tanto en España o Portugal, y otra es que tengan exposición al ciclo español o portugués. Y de las compañías que tenemos en carteras que tengan exposición puramente al ciclo español, básicamente, que es donde quizás por el riesgo político se podría pensar que hay más incertidumbre, tenemos poco, alrededor de un 20%, que es lo que tenemos invertido en inmobiliario. Básicamente donde habría más riesgo sería en los promotores inmobiliarios. Ahí tenemos Metrobasesa y Inmobiliario del Sur. Y otro negocio que también es cíclico, que está en España, es Vocento. Y también la parte española de Meliá. Pero estas compañías tienen exposición al ciclo, en teoría, pero tienen sus sectores tienen ciertas particularidades. Porque, por ejemplo, empecemos por el sector inmobiliario. Es un sector que, si bien es cierto, normalmente ha estado ligado ha tenido una correlación con la macro del país. El sector promotor inmobiliario español, ahora mismo hay una descorrelación tremenda. ¿Y por qué? Primero porque estamos en mínimos de muchísimo tiempo, teníamos que recurrir a no sé cuántos años para atrás, en número de viviendas que se construyen. Luego también tiene otra particularidad, que curiosamente el COVID les ha beneficiado. Y me diréis, ¿y cómo? Pero si la gente hay más en paro, más... Pues al estar más tiempo en casa nosotros, nos hemos dado cuenta que muchos no nos gusta nuestra casa. No tenemos una terraza, no tenemos un jardín y está habiendo mucho cambio hacia las afueras. Vendes tu piso en el centro y por algo parecido, quizás un poquito más, puedes comprarte un piso adosado con un jardín o más espacio, con un despacho para poder trabajar tranquilo ahí, ahora que el teletrabajo está de moda, y además, prueba de esto es que los datos del segundo trimestre han sido récord en España de preventas, que al final es lo que importa, porque el dato que te da el INE de cuántas viviendas se han registrado, esas son viviendas que se han vendido lo normal, hace 1 año, 2 años, cuando se hizo la preventa de esa vivienda. Entonces, por eso os digo que sector inmobiliario en teoría es cíclico, pero estamos en la parte baja del ciclo, por más que la economía española no esté muy bien.
Oye, Iván, y también por hacer una puntualización, ¿puede ser que compañías que cotizan en España tengan parte de su negocio o principalmente el negocio le venga del extranjero? Con lo cual, aunque sea una compañía de la que todos conocemos y de la que oímos hablar, no pasa nada porque su exposición es más al ciclo internacional más que a lo que esté pasando domésticamente. Correcto. Por ejemplo, una compañía que es completamente cíclica es Atalaya. Atalaya es una compañía de cobre y como bien sabemos el cobre es un commodity que marca el precio internacional y que hay un poco está muy justo a la oferta y la demanda porque en los últimos años prácticamente no se han descubierto grandes minas de cobre. Y otro tema curioso con el cobre es que con todo este boom renovable que está habiendo, si tú pones un parque fotovoltaico a 500 kilómetros de la línea, bueno, en el centro de Cáceres o donde sea, que necesitas cobre para llevarlo hasta la línea de alta tensión. También está muy vinculado con el desarrollo industrial de los países emergentes. Cualquier electrodoméstico lleva cobre, sistemas de calefacción llevan cobre. Por lo tanto, es cierto que Atalaya está cotizada en España, bueno, no está cotizada en España, tiene sus activos en España, pero es una compañía global. Y a los precios actuales del cobre está cotizando a PER 3, 4. Eso quiere decir que en 3, 4 años recuperamos nuestra inversión. O sea, cíclica, pero con exposición global y en un sector, digamos, que en crecimiento. Qué interesante esto que estáis comentando. Fíjate que es curioso, ¿no? Cómo se está poniendo en valor precisamente el sector inmobiliario en España, que antiguamente era denostado. Yo recuerdo alguna conferencia, de las conferencias anuales de Francisco García Paramés en los años de la burbuja inmobiliaria, y él precisamente en esos años digamos que se caracterizó en el mundo de la inversión por recomendar que los inversores no se metiesen en sector inmobiliario ni sector bancario, ¿no? A diferencia de la gran fiebre que existía en esos momentos por comprar acciones de inmobiliarias. Y justo ahora sucede un poco lo contrario, ¿no? Veis valor en el sector inmobiliario y de hecho en vuestra cartera ibérica, digamos que el peso que tiene el sector inmobiliario ronda cerca del 9% del fondo, lo cual es una exposición bastante importante. A mí me gustaría profundizar justo en este punto que has comentado, que me parece muy, muy interesante. ¿Qué compañías tenéis en cartera relacionadas con el sector inmobiliario y cuál es el potencial que veis a medio plazo con respecto a la evolución que puedan tener? Gracias por la pregunta. Me acuerdo cuando yo era becario en Bestinver, hice un gráfico donde mostrábamos la evolución de cuántas viviendas se iniciaban en España, y eran cerca de 800.000 viviendas, y curiosamente era la suma de, Italia, Alemania, Francia, Alemania y UK. Pues hoy es todo lo contrario. Hoy, el año pasado en España se han iniciado alrededor de 70.000 viviendas, cuando lo normal es que se generen 150.000, 200.000 hogares. Eso quiere decir personas que se casan o que se separan. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate este otoño a Lanzarote, la isla diferente. Porque Lanzarote es un paraíso que está muy cerca, con playas de todos los colores. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en hotel 3 estrellas desde 164 euros. Atrápalo.com. Necesitan otro hogar. O personas que se independizan de sus padres, ese número de personas son alrededor de 150.000, 200.000 personas. Anualmente. Anuales. Antes se hacían 800.000 viviendas. Había un exceso brutal. Antes el banco te prestaba para comprarte tu vivienda, para comprarte tu coche, para irte de vacaciones. Hoy no. Hoy tienes que tener por lo menos el 20% de entrada más el 10% de los impuestos. Y también ha habido disciplina financiera, no solo por la parte del comprador, sino también por el promotor. Ahora ningún banco te presta para que tú compres un suelo.
el suelo lo tienes que comprar con tu dinero como promotora, o sea, con equity, y además tampoco te prestan si es que no tienes prevendido una parte muy importante de la promoción. Antes esta disciplina financiera no existía. Por lo tanto, este sector era un sector donde antes no había una barrera de entrada para nada. Perdón la expresión, pero cualquier persona, por no decir otra cosa... Cualquier hijo de vecino podía... cualquier hijo de vecino podía ser un promotor inmobiliario. Pues hoy no. Hoy sí que hay una barrera de entrada que es la financiación bancaria. No te prestan. Si no tienes el suelo, no te prestan. Si no tienes prevendida... Antes del COVID era un 30 o un 40%, pero ahora después del COVID incluso es 40, 50 o 60%. ¿Y quién tiene acceso a eso? Las promotoras con cierto tamaño y con cierta solvencia. Quizás recordar en Quabit, nuestro problema con Quabit fue que ellos prevendían muy bien, tenían unos activos que estaban muy bien, pero tenían deuda y deuda cara. Cuando llegó el COVID, todas las preventas se pararon y todos ya sabemos cómo terminó el caso. Fue comprada por Neynor. Por lo tanto, hay un antes y un después. ¿Por qué Paco en el 2006, 2005, incluso desde 2004, decía que no compremos para nada inmobiliarias y el sector bancario, que está muy vinculado al inmobiliario, y ahora sí hay una disciplina financiera brutal. También ha habido cambios de usos y de tendencias en el inmobiliario que alimentan la posibilidad de que se genere valor en este sector en el medio plazo. Me refiero, creo recordar una de las últimas veces que estuviste aquí, Iván, nos hablabas de ya no el inmobiliario residencial puro y duro, sino todo lo relacionado con la logística, debido a la revolución en los transportes, en los usos y costumbres del consumo de los españoles en este caso, mucha compra por internet, mucho desplazamiento, mucha necesidad de centros logísticos cada vez más cerca de los núcleos poblacionales, cerca de las áreas de infraestructuras. Aquí también veis elementos de análisis para alimentar la posibilidad de encontrar valor en este sector, y esto lo refleja alguna de vuestras inversiones, ¿o no? ¿Que lo refleja alguna de nuestras inversiones? Creo que no. Pues algo, pero muy marginalmente. Pero donde estábamos invertidos y pensando justo en este desarrollo logístico era en Quabit, porque tenía mucha exposición a residencial cerca al corredor del aeropuerto. Al corredor del aeropuerto, donde se está creando un hub logístico importante. Pero digamos que este sector no es tan relevante en nuestra cartera y en el sector como para dedicarle demasiado tiempo. Correcto. En algunas SOCIMI tiene algo de exposición a logístico, pero no es lo más importante. Y quizás me vas a disculpar, pero prefiero no hablar de targets por no mojarme simplemente, pero decir que Inmobiliaria del Sur y Metrobasesa son dos compañías bastante serias que, por ejemplo, recordar también Inmobiliaria del Sur fue la única compañía promotora que pasó la última crisis del 2008-2009 sin necesidad de un rescate financiero de ninguna clase. Claro. Y Metrobasesa es la que tiene ahora mismo la cartera de suelo más grande, obviamente que no todo es de la misma calidad, pero tiene suelos que es muy interesante, porque el problema con el sector residencial también reside en que en las grandes ciudades ya no queda mucho espacio para construir. En Madrid, ¿dónde se está construyendo? En el sur. Pues ellos tienen algo ahí. Luego, en una zona que es muy importante en Madrid, Pozuelo, ellos tienen Arpo, que es un suelo que está transformándose y ya dentro de nada podrán, bueno, dentro de nada, 1 o 2 años, podrán empezar a promocionar ahí. En Barcelona, las Tres Chimeneas, que está en la playa al lado de la ciudad de Barcelona. O sea, tienen activos bastante interesantes y sobre todo las dos compañías, Insur y Metrobasesa, cotizan con un descuento muy, muy importante con respecto al valor de sus activos. Correcto. Otra inversión que nos llama mucho la atención, Vocento. Pues
A ver, a mí todo el que me... Desde los medios de comunicación siempre nos llama la atención. Siempre que aparece un medio y digo, pero si estamos todos que no sabemos ni cómo vamos a llegar a fin de mes y cómo invertir los varios aquí, ¿es verdad? Pero es que, ¿cuál es la idea que tú tienes de Vocento? Pues con los periodistas. La ABC, en papel. Sí, con los periodistas con los que hablo, que son mi idea viene de mis compañeros con los que hablo y están todos tan aperreados como nosotros. Entonces, a partir de ahí yo digo, pues esto muy bien, o sea, sí, dinero de este que dices, esto está fluyendo, no parece que haya. Vocento es más que periódicos. El equipo gestor ha hecho primero un buen trabajo en contención de costes, pero un muy buen trabajo en mantener la línea de flotación, ventas, ha parado la sangría de la caída de ingresos. ¿Y cómo lo ha hecho? Diversificándose. Y cuando digo diversificando es tanto en la parte de periódicos, pero en la parte que no está relacionada con los periódicos. Por ejemplo, hace 2-3 años se fusionaron, tienen un negocio que es muy importante de clasificados. Ellos solos eran pequeños, pero se fusionaron con Autoscat, a ver si me sale, Autoscat, que eran el segundo y el tercero, y ahora pueden competir con coches.net. Juntaron la base de audiencia, la de clientes, y obviamente que todavía son un poco más pequeños, pero la diferencia entre el segundo y el primero ya no es tan importante. Y te digo clasificados porque clasificados, por más que tú en general la gente no conoce que Vocento tiene un negocio de clasificados, esto es un muy buen negocio y normalmente se pagan múltiplos muy altos por este negocio. Y como para darte una idea, Adevinta, que es el líder europeo, cotiza 14, 15 veces, o incluso ha habido momentos en que más, 20 veces EV-Vita. Y EQT, que es un fondo, ha comprado Idealista el año pasado por cerca de 30-35 veces Evita. Por lo tanto, es un negocio muy bueno porque puedes segmentar bastante bien al cliente. Autoscout, perdona Iván, para el que no lo sepa, es una página web en la que tienes anuncios de coches de segunda mano, nuevos, seminuevos, kilómetro cero y no sé si algunos otros productos, pues sé que coches seguro. Sí. O sea, es una página de anuncios de coches. Sí. Luego se ha diversificado también en gastronomía. Ellos tenían el Festival de Gastronómica en San Sebastián de los Reyes, compraron Madrid Fusión y ahora tienen una plataforma de gastronomía. Están creando o van a crear una universidad para ser el Gordon Blue de España, que también va a generar ingresos, y también tiene un negocio de audiovisual que es básicamente alquilan las antenas de radio o el espectro televisivo, que son negocios bastante estables. Si tú sumas todos estos negocios, dependiendo del múltiplo que quieras poner, ya tenemos la capitalización de Vocento. Y ya entrando de lleno al negocio de periódicos, ellos han sido los primeros en hacer la transición digital en el negocio de periódicos, tanto por el lado de la audiencia como en el lado de la venta de publicidad. Y en la audiencia este año ellos se fueron los primeros en poner muros de pago, o sea que tú entras a internet y tienes que pagar si es que pasas de tantas visitas. Este año ha habido un cambio sustancial en el sector que tanto El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, ahora si tú quieres leer una noticia que sea interesante, tienes que pagarla. Entonces, ellos han sido los primeros. Para algunos periódicos que sean interesantes esas noticias o no que pagas, pues es subjetivo. Déjame que meta la cuñita, pues en Libertad Digital sepan todos ustedes que pueden leer todo el contenido gratuito. Es verdad que hay una sección que es el club, que para aquellos, para los socios del club pueden acceder a unos artículos exclusivos, pero el periódico se sigue leyendo en abierto, es de los pocos que seguimos. Sí. No sé si somos antediluvianos, Iván, pero seguimos ofreciendo los contenidos gratuitos. Pues eso. Y luego también, por la parte de venta de publicidad, cada vez al tener mejor segmentado al cliente, porque te metes a la web para poder leerlo o te compras el periódico a través del iPad o del ordenador, puedes segmentar mejor tu audiencia y puedes
vender mejor tu audiencia. Ellos, bueno, no ellos, sino la publicidad programática es lo que trata de hacer es, si hay una persona de un varón de 45 años profesional y está buscando un coche, venderle directamente la publicidad a un BMW, a un Ford o a quien sea. Y eso tiene mucho más valor que una tirada en periódicos de X cantidad de unidades. Por lo tanto, ellos son más que periódicos, tienen unos ingresos que son bastante interesantes, clasificados, gastronómica, entre otros, audiovisual, y en la parte de periódicos creo que son los que más adelantados están en la transición digital que se necesita en este sector. Vamos, que dile a tus amigos que pongan las pilas a los jefes. Que vayan a pedir un aumento. Eso es. Oye, qué interesante es hablar siempre con profesionales que por la dedicación y el esfuerzo que ponen en investigar te pueden explicar más allá de lo evidente, ¿no? Porque cualquiera habría dicho, bueno, periódicos, papel, pero fíjate cómo está ganando dinero. Luigi, es que nosotros lo decimos siempre, pero ¿qué hacen metidos aquí en Vocento? Si los medios de comunicación para ganar dinero tenemos que... Fijaos bien lo que ha dicho. Ha dicho que se vende esa publicidad, esos datos de usuarios. Es decir, al final esto lo escuché yo en un congreso de marketing, decían, en servicios y productos gratuitos, sé consciente de que el producto eres tú al final, ¿no? A quien venden es a ti, tus datos, tu información y tus hábitos de uso de ese servicio gratuito, entre comillas. Bueno, pero la pregunta, Iván, que te quería hacer yo ahora mismo era, de nuevo, yendo un poco más allá de lo evidente, coméntanos qué veis en Meliá, porque quizá no sea solo que tras la pandemia y las restricciones va a regresar la actividad turística, sino que hay algo más que os hace invertir en ella. Pues Meliá, lo bueno que tiene Meliá es que tiene muchísimos de sus activos en propiedad, el real estate. Quizás habría que ver Meliá más que solo como una mera hotelera, como una compañía que tiene dos negocios, hotelero y de real estate. En este sentido, obviamente que el COVID es la compañía que más daño le ha hecho a nuestro portfolio. Hemos tenido que bajar de manera sustancial nuestro precio objetivo, pero a pesar de ese recorte en el target price que hicimos, la acción cayó muchísimo más. La acción cotizaba a un 20% del valor de sus activos, o quizás menos, y nuestro recorte fue eso, un 20 o un 30%. ¿Y por qué? Porque ellos tienen unos alquileres que pagar y entonces han estado consumiendo caja. Y el recorte de nuestra valoración ha sido simplemente por, primero, retrasar la generación de caja, que no sabemos hasta cuándo va a volver el EBITDA normalizado, y porque han estado quemando caja un año y esperemos que este verano ya puedan generar caja. Los números parecen que julio, agosto pintan bien, pero habrá que ver qué reportan ahora al final de septiembre. Pero, y otro punto por el que el mercado estuvo muy nervioso con Meliá es porque pensaban que iba a ser una ampliación de capital. Nosotros lo vemos difícil porque la familia Escarrer tiene el 50%, entonces cualquier ampliación de capital a un precio ridículo, ellos se diluirían de manera importante. Eso es lo bueno de tener siempre compañías familiares en cartera. Lo que hicieron en la crisis de 2008-2009 fue emitir un bono convertible. Un bono convertible a 13 euros, si no me equivoco, y entonces les dio tiempo para poder recomprarlo. Me acuerdo, no estoy seguro si fue en 2012, 2013, emitieron en 2008-2009 y lo recompraron en el 2013. Por lo tanto no hubo una dilución, les dio tiempo para que el sector se recupere y ellos puedan generar caja y recomprarlo. Por favor, Iván, ¿podrías explicar qué es un bono convertible para la audiencia que no entiende ese término? Correcto. Es un bono con la garantía de las acciones. Si yo no puedo pagar, bueno, dicho un poco simple, ¿no? Si yo no puedo pagar esas acciones, ese bono se convierte en un X número de acciones. O sea, sería una ampliación de capital retrasada, por decirlo en algún momento en el tiempo. Diferida. Sí. Diferida. Es decir, que yo presto dinero a la compañía y la compañía se compromete a que si no me puede devolver el principal que yo le he prestado con su cupón, me hace accionista. Tienes un ratio de conversión, por tanto, por X números de bonos tienes tantos números de acciones. Vale, gracias. Entonces,
Y como había dicho también al principio, es una compañía de inmobiliaria prácticamente, y haría un símil con las OSIMIS, que las OSIMIS tienen cierto nivel de deuda, lo que se conoce como el loan to value. El loan to value es, imagínense una hipoteca, que el banco me presta el 80% y yo pongo el otro 20%. Ese sería un loan to value de 80%. Las OSIMIS se mueven alrededor, bueno, dependiendo de cada una, ¿no? Pero alrededor de 60, 50, 40. En el pico de la deuda de Meliá se podría llegar a un loan to value, a una deuda de la compañía sobre el valor de activos alrededor de 50% más o menos. Así es que es en el peor momento. En el peor momento que va a ser ahora. Muy bien. Manu. A mí me gustaría, para poner un poco encima de las cifras encima de la mesa, ¿no? El Fondo Iberia, yo he estado viendo el último informe mensual, y creo que es de reseñar que el Fondo Iberia ha registrado una revalorización de casi el 20% lo que va de año, y del 44% en el último año. Mi pregunta es doble. Por un lado, Iván, saber, dentro de esta fuerte subida que ha experimentado en el último año, cuáles son las empresas que tenéis en cartera que han registrado una mejor evolución, y si como consecuencia de ello ya digamos que están próximos a su valor objetivo y por lo tanto estáis barajando pues una rotación o su venta para aprovechar nuevas oportunidades que estéis viendo en el mercado. Y luego, por último, y relacionado también con esto, a pesar de esta fuerte subida registrada en el último año, como digo, del 44% en el Fondo Iberia, por lo que veo en este último informe, seguís observando un potencial de revalorización a medio y largo plazo del 121%, lo cual me parece un potencial de revalorización muy, muy, muy elevado. Y desde este punto de vista, dentro de las acciones que tenéis en cartera, que creo recordar que son cerca de una treintena de empresas que tenéis en este fondo, ¿cuáles son las que, desde tu punto de vista, presentan precisamente un mayor potencial de revalorización a medio y largo plazo? Hombre, son varias preguntas. Quizá te lo respondo con un ejemplo. Es cierto que ha habido una revalorización importante en el fondo, pero por ejemplo, Vocento llegó a estar a 60 céntimos, hoy está más de €1,05, no recuerdo hoy cuánto está. Semapa estuvo por debajo de 7 euros, si no me equivoco, ahora está en 12 y pico. Y por ejemplo, te quería poner ejemplo de Semapa. La discrepancia entre valor y precio era tan brutal que nos lanzaron una OPA y no acudimos porque el precio era ridículamente bajo. Y te hago unos números muy, muy sencillos. Mira, primero, en cualquier valoración siempre puedes tener una discrepancia subjetiva de qué crecimiento le pones, qué tasa de descuento, etcétera. Pero es que en Semapa hay un mínimo de valoración muy objetivo, y es que Semapa tiene el 69% de Navigator, y si tú calculas el 60% de Navigator a valor de mercado y le restas la deuda del holding de Semapa, te da en el momento de la OPA 14 euros, ahora te da 16 euros. La familia que nos lanzó la OPA nos ofrecía 11,60 versus 14 en ese momento. Y ahora que Navigator ha subido, el valor mínimo que te digo que vale Semapa son 16 euros. Y te digo mínimo porque obviamente nosotros pensamos que Navigator, que es el productor más eficiente de papel en Europa, vale un poco más. Y además, Semapa, además del 69% que tiene en Navigator, tiene una cementera, Cecil, que tiene 9 millones de toneladas de cemento, básicamente en Portugal, Brasil y unos países de África, que ha generado los últimos 4 o 5 años 90 a 100 millones de EBITDA. Poniéndole el múltiplo que tú quieras a ese negocio, los 16 euros se van por encima de los 20 euros. Y me ofrecían 11,60. Por eso es que todavía el fondo tiene un potencial de revalorización importante. Sí. Y por eso es que no acudimos a la OPA. Sí.
Perdona, a mí me gustaría preguntarte en este punto. Yo decía al principio, cuando mis amigos me preguntan, les digo, no sé, entre los fondos de una buena gestora, sinceramente se me hace muy difícil imaginarme cuál va a ser el que lo va a hacer mejor a 8 o 10 años. Tú que eres un poco responsable, sobre todo de una parte sustancial de la cartera de Iberia, te voy a decir, trata de convencerme de que no, que el tuyo, que en Cobas, que si vamos a meter el dinero en Cobas, el tuyo es el mejor. Que esto de decir, no, todos valen, que no, el que tú llevas, ¿qué es lo que tiene ahora la cartera Iberia que te hace ser optimista, más allá de bromas? El grado de conocimiento que tenemos de la cartera. Son compañías que tanto Paco como yo y el resto del equipo es que las seguimos, pues, no sabría decirte cuántos años. Paco, 20 y tantos, 25 años. Yo otros 10, 15 años. Pero hay algo, por ejemplo, diferente entre los negocios de esta cartera y los negocios de la internacional que tú digas, es que encima tenemos aquí algunas compañías que hace que hasta el potencial pueda ser mayor. El potencial en la internacional está alrededor de 140 y en la ibérica 120, o sea que tampoco hay demasiada diferencia. Sí que hay. Lo que pasa es que en la cartera internacional tienes más posibilidad, el mercado es muchísimo más amplio. En cambio en Iberia tienes 100 compañías para invertir. Tienes más oportunidades. Creo que en ambas carteras hay excelentes negocios. Y te comento las 4 que yo sigo en internacional. Chir, que pesa un 6-7%, tiene el 60-70% en caja. Está en un proceso de transformación de una holding a una nursing home, a una de residencias, que tiene múltiplos brutales. Danieli, que pesa como un 4%, se va a ver beneficiada por toda la transición energética y de menor producción de CO2 del acero. Sol vende oxígeno, eso ya te digo todo. Dasol, la caja más la 25% que tiene en Tales ya son otros 70% del negocio. Y además tiene dos negocios muy buenos, que es el Rafale, que son casas de combate, y luego el Falcon, que son business jet. Quizás este negocio está un poco en la parte baja del ciclo, pero el otro negocio está tirando. O sea, en ambas carteras tienes compañías excelentes y creo que todavía con muchísimo potencial. ¿Cuál va a tirar? Lo que tú decías al principio, es complicado saberlo. Hasta ahora la que mejor ha ido es Iberia. Nos falta un 4 o un 5% para remontar para llegar al 100. Yo cada vez que puedo invierto en el Iberia, pero también por equilibrar, porque nuestro bonus nos lo pagan en participaciones de la selección. Entonces, por equilibrar un poco, de cuando en cuando hago alguna aportación a Iberia. Pero eso. Lo que tú decías también hace un momento, cojo el fondo más grande donde tengan las mejores posiciones, pero es que no siempre funciona, porque a veces las compañías pequeñas que no puedes meter en un fondo que tenga 700 millones son las que mejor van. Entonces, te doy la razón a veces, es que es difícil saber qué fondo va a ir mejor. Hombre, obviamente, yo al cubrir 60% de Iberia, te digo Iberia. Y siempre estoy dándole la tabarra a Paco, mira, esta compañía está muy buena, ¿por qué no subes un poco más el precio? Y sí, normalmente... hace caso. Hombre, no siempre, pero normalmente. Bueno. Yo creo que con el nivel de análisis que nos has demostrado, es de agradecer que Paco te tenga siempre en cuenta. Y lamentablemente, Iván, nos estamos quedando sin tiempo. Déjame que nos vayamos a las recomendaciones Value School, unas fantásticas recomendaciones que trae Luigi, y luego ya rematamos el programa. Bueno, y tiempo de recomendaciones Value School. Luis Alberto Iglesias, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos con una charla que mantuvimos con Francisco García Paramés dentro del Value School Summer Summit 2021. Es un coloquio con la audiencia de Value School, la comunidad de la cartera de estado de los fondos y de la gestora, y de sus opiniones sobre qué empresas son buenas inversiones. Como digo, hace 2-3 meses, lo tuvimos en julio. El vídeo ya está en el canal de YouTube de Value School, lleva 15.000, 16.000 reproducciones. Es una pasada. Cada vez que ponemos a Paramés en el canal, las estadísticas se disparan. Se titula Hablemos sobre inversión, un encuentro con Francisco García Paramés, del cual ha hablado evidentemente, porque trabaja con él desde hace ya mucho tiempo, Iván.
Después también, en esta especie de pequeño monográfico de Cobas, quiero recomendar un podcast de Más Dividendos, el episodio 75, con Carmen Pérez, una de las compañeras del equipo de análisis que tiene Iván en Cobas. Allí Carmen, con los amigos de Más Dividendos, nos explica su carrera, su trayectoria y sobre todo cómo ve los sectores en los que ella vigila de la cartera de la gestora, que ya lleva más de cerca. Después un libro que para Mesa ha comentado y ha recomendado mucho, también sé que a Iván le gusta, aunque no hemos hablado por falta de tiempo hoy aquí de él, se titula La cuestión moral de los combustibles fósiles. Un excelente libro donde el autor Alex Epstein desmonta los mitos que rodean el uso de combustibles fósiles y este tipo de energía, y afirma en el libro que no solo deben usarse, sino que hay que defenderlos para que sigan transformando y mejorando nuestras vidas como lo llevan haciendo tanto tiempo. Un librazo, tengo que decir, un librazo que en estos tiempos que corren yo creo que es esa china en el zapato de muchos que quieren plantar el mainstream y que quieren no permitir que se cuestione, ¿no?, ese mainstream en lo que tiene que ver con energéticas, y que este señor Epstein lo plantea fantásticamente bien en este librazo. Sin duda, aunque solo sea para dejar de repetir lemas y consignas y poder hablar con fundamento bastante en datos, en argumentos. Otra recomendación, ya que aprovecho para recomendar la lista de reproducción de los vídeos del Summer Summit 2021, que ya tenemos como unos 8 seleccionados que están en el canal de YouTube. Pondremos todos a disposición de todo el mundo gratis como curso gratuito en Value Academy dentro de pocas semanas, pero esa selección de vídeos ya está libre, abierta, gratuita en el canal. Y por último, Alicia regresa a Wall Street, la edición digital, revisada, ampliada notablemente del célebre clásico de Luis Ayubé, un inversor que escribió este libro hace ya una década prácticamente, que inicia tanto a mayores como a jóvenes como a pequeños en las claves para tener éxito y ser feliz en la vida y en las inversiones. Un libro que se lee, que se regala y que se disfruta. Pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, muchísimas gracias. Recomendaciones, cuando hablabas del libro este que comentábamos de la cuestión moral de los combustibles fósiles, Iván lo sacaba de su cartera y claro lo agitaba, sí, porque además veo que lo tiene subrayado, señalado. Sí, es una magnífica recomendación. Sé que a Manuel Llamas le encanta este libro, no sé si lo tienes ya entre las manos y ya le has podido echar un vistazo, Manuel, pero estoy seguro que querrás hacerlo pronto. Sí, señor. Lo tengo ya en mi poder. Fantástico. Pues Manuel, gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos la semana que viene. Fuerte abrazo. También a ti, Domingo, te despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luigi desde Value School e Iván desde Cobas. Muchísimas gracias, Iván Chevedine, por sacarnos este huequito y pasarlo también con nosotros aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. A vosotros.